Zona. ¿Qué tal, amigos? Son las 7 horas con 33 minutos, 7 horas con 33 minutos y estamos en vivo para la señal de Facebook y YouTube a través de @la 96.9 FM, empezando por supuesto su programa Voces y Opiniones, su punto de encuentro con la verdad. Muchas gracias por su amable sintonía. Diana Holguín de este lado del micrófono les desea un excelente miércoles. Ya estamos 11 de junio y por supuesto también hay que estar informados. Así es, y les tenemos ya las noticias, en este caso noticias del día, y es que mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la Revolución Ciudadana anunció que tomó la decisión de expulsar de su bancada legislativa al asambleísta Jesús David Arias Montalvo, representante de la provincia de Galápagos, debido a sus constantes votaciones contrarias en las decisiones claves realizadas en el Pleno de la Asamblea y ante las cuales la bancada había debatido y decidido. Con su cercanía al oficialismo a través de sus votaciones, Arias es el tercer aliado que deja las filas de la RC, y con eso el bloque de gobierno ya suma 73 legisladores, mientras el correísmo se queda con 64 curules. Hay que ver de qué forma incide esto en la oposición en la Asamblea directamente con los proyectos que se presentan y se analizan también en el Pleno. En tanto, con 77 votos a favor, 66 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley Orgánica de Inteligencia. La norma se aprobó con los votos de la bancada de ADN, un sector de Pachacutic e independientes, los legisladores de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y algunos de Pachacutic votaron en contra. Pero, ¿cuáles son esos puntos claves para entender la nueva ley de inteligencia aprobada por la Asamblea? Pues bueno, aquí hay un resumen que les vamos a contar específicamente en 8, para que ustedes entiendan qué es lo que contempla esta nueva ley de inteligencia. Primero, es un sistema nacional de inteligencia propiamente. Se va a crear el Sistema Nacional de Inteligencia con 7 subsistemas conformados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Análisis Financiero y Económico, Casa Militar Presidencial, tributaria, aduanera y penitenciaria. El titular del sistema de inteligencia será designado por el presidente. En cuanto al segundo punto, tiene que ver con las operadoras telefónicas. La ley establece que las operadoras telefónicas estarán obligadas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para solicitar esos datos no se requerirá una orden judicial. También, en un tercer punto, involucra la examinación de documentos. Por razones de seguridad integral del Estado, el ente rector de inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. En un cuarto punto, también está previsto la entrega de información. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo las empresas telefónicas o instituciones del Estado deberán entregar información que requiera el Sistema Nacional de Inteligencia. Esa disposición incluye a personas y empresas. Ellos también deberán entregar la información solicitada de manera segura, directa, gratuita y oportuna. Además, también contempla las operaciones de inteligencia. ¿Qué implica esto? Que el registro civil proporcionará documentos con nueva identidad a los funcionarios públicos que desarrollen operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esa identidad deberá utilizarse únicamente para ejercer sus funciones. Por otra parte, también se habla de prohibición.
y es que en ningún caso se podrá vincular a niños, niñas y adolescentes para que realicen operaciones de inteligencia o contrainteligencia. En cuanto al presupuesto, el sistema de inteligencia tendrá su fondo de gastos especiales, que se incluirá en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias serán clasificadas. En cuanto al control de gastos, estará a cargo de la Contraloría General del Estado. Esta entidad incinerará la información una vez que sea entregada y analizada. Luego de que se aprobó la ley de inteligencia, la norma será enviada al Ejecutivo, quien puede vetarla o aprobarla y enviarla al registro oficial. Cuéntenos, amigos oyentes, ¿qué les parecen todos estos puntos que contempla la ley de inteligencia? Se habla pues incluso también de crear identidades nuevas a los funcionarios públicos que desarrollan las operaciones de parte del registro civil. También directamente que todas las personas y empresas también puedan dar la información que requieran las autoridades para investigaciones, no solamente las operadoras telefónicas. También se habla de un presupuesto. ¿Será que esto será lo necesario y suficiente para poder ejercer los controles y las investigaciones necesarias contra el crimen organizado? ¿Qué les parece? Son las 7 horas con 40 minutos, 7 horas con 40 minutos, y recuerden que también está habilitado nuestro número de WhatsApp para que ahí nos puedan escribir, nos puedan enviar un mensaje de audio si así lo prefieren al 096-311-7307, 096-311-7307, por supuesto, a través de la 96.9 FM. Seguimos con más noticias aquí en su espacio Voces y Opiniones. El día de ayer ocurrió algo que entristeció a la ciudad y al país y tuvo que ver con un hecho violento en el sector de Nueva Prosperina. En un atentado murieron 5 personas, directamente un ataque armado. Recuerdo que habían testimonios de personas que decían que simplemente llegaron en motos a disparar a mansalva, y lamentablemente también hubo víctimas colaterales. Directamente iban a atacar a tricimoteros, pero habían transeúntes que estaban pasando obviamente por el sector. Era una hora en donde todo el mundo sale a trabajar, cerca de las 6:15 de la mañana, y hubo muchas víctimas que lamentar. Eso por un lado en el sector de Peca, fueron 5 personas que resultaron pues como fallecidas, y luego de eso también ocurrieron otras 2 muertes en el sector de Mucholote y Villa España, todo esto en Nueva Prosperina. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que más de 200 policías serán los nuevos vecinos en el plan de vivienda Sueño Guayaquileño. Esta semana, según reporta el medio Primicias, La Esperanza volvió a las familias que habitan, al menos en la urbanización Sueño Guayaquileño, ubicada junto a la ciudadela Socio Vivienda 2, en el distrito Nueva Prosperina, que registra el mayor número de muertes violentas en el noroeste de Guayaquil. Desde que se mudaron a fines de enero pasado, los habitantes convivían con el nerviosismo, con la tensión de que en cualquier momento se desatara una masacre, como la que también ocurrió en Sociovivienda 2 el pasado 6 de marzo. En esa ocasión, recordemos que 22 personas fueron asesinadas tras incursiones a domicilios por parte de grupos criminales como los Tiguerones. Aún hay videos que quedaron también en redes sociales grabados pues por las personas moradoras de ese sector, en donde parecía una ciudad sin control. Parecía un escenario de una película de acción.
Y bueno, en esta ocasión la organización delictiva, según la policía, atemoriza a los moradores mediante extorsiones y según los habitantes, miembros de esta banda se habían apoderado de departamentos deshabitados en la urbanización para planear sus actividades criminales. Estas amenazas provocaron que hace unos meses algunas familias consideren la idea de abandonar las casas que esperaron por 5 años hasta su inauguración el 4 de febrero. Hoy aseguran que la esperanza volvió al cuerpo, que se sienten un poco más tranquilos. Esto pues luego de que conocieron que más de 200 policías serán sus vecinos, pues habitarán en la urbanización, como una medida dispuesta a través de un comodato que tiene una duración de 50 años, firmado entre los Ministerios de Vivienda y del Interior el 9 de junio. Iliana Merchán, una de las primeras en mudarse a la urbanización junto a su esposo y sus 3 hijos, recibió con esperanza esta noticia después de haber pasado momentos de temor. En los casi 6 meses que vive en su casa propia, Iliana ha emprendido un negocio para mejorar la situación de su familia. Tiene una tienda de abastos que comenzó con apenas unos cuantos productos, pero que ha ido creciendo de a poco. Para ella, recalca, convivir con los agentes de seguridad le dará tranquilidad. También hay ya puesto un plan respecto a la ubicación del Plan Sueño Guayaquileño y también se apela a la construcción de un UPC en la zona, según informó el ministro del Interior, John Reinberg. Todo esto para devolverle la tranquilidad a este sector de Pascuales, y también se habla de un plan habitacional Sueño Guayaquileño, en que esto ocurrió el pasado 4 de febrero en un acto con la presencia del presidente Daniel Noboa, y también se hace un llamado al pedido de abastecimiento de agua, ya que no disponen de líquido vital a tiempo completo, sino por horas. De esta manera, pues estamos viendo cómo se está interviniendo de parte del Estado y de las autoridades, tratando de devolverle la tranquilidad a las personas que habitan en este sector. Francia ya está con nosotros en la cabina. Sí, buenos días, buenas noches. Me atrasé, la verdad es que cerraron justamente la vía por la que yo me transito para llegar hasta acá a la radio y tuve que dar una vuelta gigante, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo la pasaron ayer? Estamos bien, justamente comentando acerca de lo que está haciendo la policía, bueno, más que la policía, también en sí las autoridades de gobierno respecto a la intervención en ciertos sectores que han sido pues en realidad afectados por la delincuencia organizada, como en este caso Sociovivienda. Recordábamos también cómo el día de ayer vivimos un hecho lamentable respecto a una masacre que ocurrió en el sector de Peca, y a propósito de eso también se habla de que Pascuales está militarizado. Hay 500 uniformados que ya realizan operativos en busca de armas en Guayaquil. Francia, ¿nos puedes comentar más acerca de esto? Claro que sí. Casi 24 horas después de la masacre en el distrito Pascuales, donde 8 personas fueron asesinadas, militares y policías llegaron hasta esta parroquia del norte de Guayaquil el 11 de junio del 2025. El operativo del bloque de seguridad empezó a las 4 de este miércoles y se efectúa en barrios de Pascuales y también de Bastión Popular, otro sector que ha reportado muertes violentas este año. Durante el 10 de junio se reportaron al menos 10 asesinatos en el norte de Guayaquil y 5 de estos ocurrieron en la entrada de la zona industrial conocida como Peca en la vía Daule. Según información preliminar, la orden es militarizar Pascuales, mantener la presencia de los uniformados en la zona. La intervención de este miércoles concentra a unos 500 uniformados entre policías y militares y se realiza para buscar armas que presuntamente las bandas esconden en los domicilios de este distrito de Guayaquil. Uno de los militares que participa en el operativo señaló:
a los medios de televisión que por inteligencia militar se conoce que en estos sectores operan dos bandas, los Águilas y los Tiguerones. La operación de este miércoles se origina en el marco de un estado de excepción que fue renovado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un intento por controlar el crimen organizado del país. Estamos otra vez en estado de excepción y bueno, yo también creo que es necesario no solo que las fuerzas militares estén en estas zonas que están afectadas por la violencia, sino también la Policía Nacional. Es necesario hacer una estrategia en el que trabajen conjuntamente las fuerzas del orden y dispongan operaciones dentro de estas zonas más conflictivas. Y sobre esto justamente Diario Expreso consultó a varios expertos a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, y es que ellos mencionan que la ciudad se quedó sola y la extorsión tomó el control. Para John Garaycoa, experto en criminología y máster en psicofisiología forense, los delincuentes ya no operan como bandas callejeras. Hoy son estructuras que funcionan como empresas delictivas, tienen planos, zonas asignadas, grupos operativos, administran la extorsión como un negocio. Los criminales han pasado a ser empresarios delictivos, es lo que menciona el experto Garaycoa. A su juicio, el problema no es solo la criminalidad, sino la falta de un plan integral para contenerla, como advierten los guayaquileños. Los empresarios honestos terminan trabajando para los delincuentes. Nadie ha logrado frenar el ciclo. Si pagas por miedo, ellos siguen creciendo y el Estado no ha respondido con la urgencia que se requiere. Garaycoa habla de un sistema descompuesto desde varios frentes: la lentitud de la dirección ejecutiva, una asamblea que no legisla con celeridad, un consejo de la judicatura que permanece en silencio y un reglamento de control a jueces y juezas que no tiene ni pies ni cabeza según él. Ahora, él propone una reforma total, eliminar ese reglamento y elaborar uno completamente nuevo, exigir exámenes de confianza reales y sumar al sector privado en el equipamiento de la fuerza pública. ¿Por qué no hacer una Teletón para la seguridad?, cuestiona. Para Abraham Correa, general en servicio pasivo de la policía y consultor en seguridad, el gran detonante de la actual crisis es la falta de coordinación entre las instituciones. No hay control. El municipio no habla con el gobierno no habla con la policía está en el medio sin saber a quién acudir. Recuerda que años atrás, durante el plan Más Seguridad, sí existía una estrategia. Había reuniones, trabajo conjunto, decisiones integrales. Había cosas que mejorar, claro, pero al menos había armonía. Hoy no hay nada de eso, ni siquiera una intención, menciona. La delincuencia, según Correa, se ha fortalecido aprovechando el caos institucional. Saben que cada autoridad lucha por su lado, por sus propios nichos, no hay una respuesta común y eso les da la libertad de acción. Por eso se han tomado Guayaquil. Para él, el corazón de la ciudad hoy es una zona más de guerra, dijo refiriéndose a los ataques registrados la semana anterior en la Bahía. Ese divorcio institucional ha debilitado a la sociedad y ha fortalecido a las bandas criminales. Les dejan espacios vacíos, zonas que son un blanco de ataque, saben que cada institución lucha a su manera por pequeños nichos, por gestiones particulares, y no de forma integral. Es una de las opiniones que menciona un general en servicio pasivo de la Policía Nacional y también consultor en seguridad, Abraham Correa. La verdad es que yo coincido en la mayoría de la opinión de los tres expertos que se manifiestan en el Diario Expreso, y debo indicar que yo creo que ya es hora de replantearnos la competencia de seguridad a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente que esta competencia de seguridad tenga que estar acompañada de presupuesto, de recursos, ¿no? Porque si no sería un saludo a la bandera. Pero creo que ya es hora de que el gobierno central se ponga a replantearse, a reformularse, porque no creo que el Estado o el Ejecutivo, teniendo el monopolio de la Policía Nacional, pueda abastecer a los índices que tenemos hoy en día. Sí es necesario, en mi opinión,
empezar a descentralizar esta competencia tan importante. Y ver más allá de el comodín del estado de excepción. Todos los presidentes lo han utilizado y creo yo que han estado exagerando en su uso porque no es la varita mágica para poder decir, bueno, con el estado de excepción ya se soluciona. Incluso hemos visto cómo en ocasiones anteriores también los delincuentes han hecho caso omiso y mientras todos están, digamos que en un toque de queda o los buenos ciudadanos están cumpliéndolo, ellos igual siguen cometiendo sus delitos. Entonces esto va más allá de eso y me parece también muy interesante lo que acotan los expertos respecto a lo que tiene que ver con un trabajo integral, con una asociación de parte del municipio, de parte del gobierno, que no trabajen de manera aislada, pues que piensen en conjunto en buscar una solución. Claro, o sea, ¿quién más podría conocer la seguridad que el mismo administrador de su propia ciudad? O sea, ¿qué más? Es lo que digo, tal cual. Y aquí sí ya deberíamos de quitarnos estas ideologías o estas barreras que tal vez nos diferencian, sino simplemente hacer trabajo en conjunto, ¿no? Los GATS junto al gobierno nacional. Y aquí también hay algo a propósito del tema de un diálogo propuesto por el alcalde hablando de Guayaquil. De diálogo sale la noticia. Rovira y De la Gasca rechazan el llamado al diálogo propuesto por Aquiles Álvarez. Autoridades del gobierno central reaccionaron a la invitación al diálogo propuesta por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en medio de la creciente ola de violencia en la ciudad con masacres y atentados en las últimas semanas. En una entrevista en Radio Sucre, la mañana de ayer, el ministro de Gobierno José de la Gasca aseguró que el gobierno no elude sus responsabilidades en materia de seguridad y cuestionó que el municipio de Guayaquil recién se esté enterando de que la seguridad es un problema de todos. Al funcionario le llamó la atención que los atentados se registren en la bahía de Guayaquil, un sitio donde antes se cobraba vacuna, hasta para ir a votar, y en el que, aseguró el presidente Daniel Noboa, obtuvo una votación arrasadora en las últimas elecciones generales. En respuesta a la reciente declaración de Álvarez sobre el riesgo de que Guayaquil se convierta en una ciudad fantasma, el ministro respondió: no, en Guayaquil no viven fantasmas, no vamos a caer en ese juego, dijo. Respecto al ofrecimiento del alcalde para abrir un canal de diálogo para trabajar ante la ola de violencia en Guayaquil, De la Gasca envió un mensaje a Aquiles Álvarez: creo que el alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia, así que se ocupe de rendir las cuentas a la justicia antes de estar buscando acá cómo evadir las responsabilidades, dijo. La gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, también rechazó el pedido de diálogo del alcalde. Aquiles Álvarez, tiene que saberlo, no voy a reunirme con él. Aquiles, no me reuniré contigo porque yo no tengo tiempo para tardes de té. Yo estoy en las calles haciendo lo que él tenía que haber hecho hace algún tiempo, dijo ayer en Unión Radio. La verdad es que qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que los titulares estén llenos de estas noticias. Y no es por tener una amistad con uno o una enemistad con el otro, simplemente siento que debemos de todos unir esfuerzos para hacer algo por la ciudad y por el país en general. No sé hasta qué punto podría llegar estos comunicados, estos tweets, la verdad es que no es algo que me guste mucho como ciudadana, ¿no? No es algo que me guste mucho, pero en todo caso... No, y no eres la única, querida Francia, porque de hecho también Diario Expreso hizo un sondeo respecto a qué es lo que opina la ciudadanía o cómo califica las posiciones del gobierno, del municipio, de endilgar al otro la responsabilidad de la seguridad, pues hubo un 91% de rechazo ciudadano a esto y apenas un 9% lo justificó. Y es que Guayaquil ve cómo la inseguridad no cede, las autoridades tampoco dan su brazo a torcer, pero para acusarse de a quién le corresponde hacer qué en materia de seguridad. La mayoría de la audiencia, es decir, un 91% en la red social X, calificó de reprochable a esas posturas y apenas un 9% de los usuarios lo justificó, porque en definitiva, mientras las autoridades están en sus discordias, quienes más sufren pues es la ciudadanía. Totalmente, sufrimos nosotros los que vivimos día a día esta crisis de violencia. Pero bueno, volvemos otra vez al tema más debatido creo de estos últimos días. Se trata de la ley de solidaridad.
Las reformas penales incluyen cambios sobre seguridad, hidrocarburos y consumo de drogas. El gobierno del presidente Daniel Noboa celebró la aprobación de la denominada Ley de Solidaridad Nacional en la Asamblea Nacional, que establece el régimen jurídico para el desarrollo de un conflicto armado interno. Los principales ministerios del ramo, Interior, Defensa y Gobierno, aplaudieron lo que consideran un avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales que lo sustentan. Esto debido a que el proyecto, además de reconocer la actuación de policías y militares, establece parámetros y procedimientos y contiene una veintena de reformas penales. Incluso los legisladores oficialistas y sus aliados aprovecharon para incluir en el documento otros temas que habían quedado sueltos previamente, como el vacío por la eliminación de la tabla de consumo de drogas y ampliar las sanciones en materia de hidrocarburos. Ahora solo resta esperar el pronunciamiento de Carondelet. El mandatario tiene la potestad de modificar otra vez la propuesta y devolverla al legislativo, o si es de su agrado y conveniencia, puede enviarla directamente al registro oficial. Vamos a ver las reformas penales para el conflicto armado. El Código Orgánico Integral Penal contará con una figura adicional para extinguir las penas de aquellos que hayan cometido un delito. Según el proyecto de la Asamblea, se trata de un indulto anticipado, aunque en la nueva normativa se crea previamente de un indulto presidencial diferido. El procedimiento para ese indulto, que solo puede ser concedido en el marco de un conflicto interno, quedará regulado solamente en la Ley de Solidaridad, porque la propuesta no lo agrega en el texto del Código Orgánico Integral Penal sobre indultos presidenciales. También se agrega la figura de los allanamientos por conflicto armado, que estarán sujetos al control posterior de un juez especializado, con el informe respectivo presentado en el término de 24 horas. Tampoco se podrá suspender ni sustituir la prisión preventiva en este contexto, excepto en el caso de policías y militares, que no serán sujetos de esta medida. Y se concede la propuesta del Ejecutivo de crear un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Este concentrará todas las etapas procesales en una sola a partir de la formulación de cargos y no estará permitido diferir la audiencia. Realmente contundentes estas nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Yo supongo que el gremio de abogados que se dedican al derecho penal deben estar de alguna manera cuestionando ciertas cosas. Hay otros que incluso apoyan la ley de solidaridad. Yo siento que es algo positivo, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho control con las personas que vayan a ejecutar este nuevo régimen especial, así también con la Fiscalía, con la Policía Nacional, con los militares, tener mucha cautela en cuanto a cómo se va hacer esta aplicación, porque podría también encontrarnos en abusos, pero yo creo que soy optimista y la verdad es que es necesario medidas más rigurosas para poder neutralizar ese tipo de economías criminales. Y antes de cerrar este bloque de seguridad, de noticias sobre este tema, queríamos comentarles que nos llegó información aquí a la 96.9 FM que la UNE Guayas exigirá al gobierno declarar en emergencia al sistema educativo ante la situación criminal reinante que no permite realizar el trabajo pedagógico en los planteles. Para esto han convocado a una rueda de prensa a las 10 de la mañana este día miércoles en la sede de la UNE Guayas. El día de ayer también veíamos cómo ciertos establecimientos de zonas de Pascuales, en donde se llevaron a cabo los actos violentos, pues no tuvieron su jornada de forma regular. Los padres de familia llegaron a retirar a sus niños a las instituciones y obviamente no solamente son los niños, sino toda la comunidad que resulta afectada. También están involucrados, por supuesto, los profesores y en sí todo el sistema educativo, por lo que la UNE pedirá declarar al gobierno la emergencia al sistema educativo. Mañana seguramente les tendremos más información ampliada de lo que se genere el día de hoy. Y hablando, Diana, de lo que están sufriendo nuestros niños y adolescentes en el país, hoy un asambleísta del
oficialista del oficialismo, Andrés Castillo, informa que presentará una propuesta de reforma para que se juzgue como adultos a los menores de edad que cometan delitos graves. La verdad es que este también es un tema polémico y que seguramente nos abrirá el debate para tener varios invitados que opinen sobre esta nueva propuesta. ¿Podría ser positiva o tal vez estamos criminalizando a niños que finalmente llegan a ser víctimas de la ausencia estatal y de los problemas que tenemos en educación y en empleo juvenil? Bueno, este es un gran tema de debate, Diana, para tener... Que por cierto también se lo ha tocado en Colombia porque ha señalado pues que un menor de edad fue el responsable de disparar al candidato presidencial Uribe en ese atentado lamentable que ocurrió el fin de semana. Ellos también están con esto de ¿será que se sanciona? Bueno, el presidente Petro dijo abiertamente que él va a precautelar porque es un menor de edad. En todo caso, es algo que no se debe pasar por alto este análisis. Son las 8:03, y vamos a hacer una pausa y por supuesto regresamos con más análisis y una entrevista aquí en Voces y Opiniones. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Lo que necesitaban tus tardes lo vas a tener con Jonathan y Carito. Entretenimiento y diversión solo en Conexión 96. De lunes a viernes, 15:30. Activa tus tardes con Conexión 96 por la 96.9. En entretenimiento, la radio que te mueve. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo, juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Leyendas Salseras, el festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León, La India, Nino Segarra, Roberto Blades, juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado, 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón, o en línea www.flashdeticket.com. Marcelo Tatú Estudio, diagonal a Mall del Sur. El Manaba Express en Mucho Lote. Empanada de Paco en 9 de octubre y García Vilés. La 96.9, radio oficial de este evento. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.
Son las 8 horas con 7 minutos, 8 horas con 7 minutos y por supuesto queremos aprovechar para enviar un saludo a las personas que nos están escuchando y también a quienes nos ven a través de @la96.9 FM en los enlaces que realizamos cada día a través de Facebook y YouTube. Y recuerden que la elegancia que se nota, distinción que se siente, Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentas ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. 8 horas con 8 minutos, 8 con 8 minutos y continuamos por supuesto aquí con más información en Voces y Opiniones y es momento de darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día, al abogado César Terán, especialista en Derecho Penal y Constitucional, quien nos viene a abordar un tema muy interesante que es cómo evitar que los adolescentes se desvíen a grupos criminales. Él está aquí acompañándonos en la cabina. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Francia, por esta invitación. Para mí es muy importante hablar de este tema porque estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Correcto. Respecto a esto, justamente veníamos dando noticias desde las 7:30 que empieza nuestro espacio respecto a de qué manera el tema de inseguridad ha golpeado a todos y obviamente los niños están siendo afectados, los adolescentes, los menores en general. De hecho, también la UNE Guayas ya ha anunciado que en horas de la mañana va a hacer un pedido al gobierno nacional de que se declare en emergencia al sector educativo, porque en definitiva, pues estos crímenes que se están cometiendo, pues están afectando también a los menores. Ahora sabemos pues que ellos también están cometiendo actos delictivos directamente, ya no solamente hurtos o robos, sino también asesinatos, que están siendo reclutados por los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que podemos empezar a analizar respecto a evitar que estos adolescentes o menores de edad sigan siendo reclutados? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, no solamente se trata esto un tema de derecho penal, sino se trata de un tema de falta de oportunidades, de falta de atención, asimismo de una falta de sentido por parte de los niños y adolescentes, provocado justamente por una falta de atención por parte del Estado y asimismo por la familia y las escuelas. Esto es un trabajo netamente integral. Cuando lastimosamente falta oportunidades y hay una falta de sentido en ellos, pues lamentablemente hay otros grupos que captan y buscan y prometen las cosas que no están ofreciendo ni el Estado ni las familias a los jóvenes y adolescentes, como dinero fácil, respeto, valor y hasta esta falta de sentido que tienen. Y cuando ven estas carencias que los adolescentes están formándose, creciendo, ven esto como una oportunidad en la cual se la brindan a ellos para poder ser parte de estos grupos, ¿no? Entonces, no solamente se trata de hablar de más cárceles, más penas, reforzar justamente el poder punitivo del Estado contra ellos, sino que al fin y al cabo hay que trabajar de forma integral para poder evitar esto. Si no, simplemente estamos poniendo una curita a una herida profunda, ¿no? Entonces, es un tema sumamente importante y necesario que lo conversemos el día de hoy, porque así mismo hay muchos papitos y mamitas que nos están escuchando, y así mismo muchos docentes. Y es importante que puedan comprender el rol que tienen dentro de este problema que nos está acogiendo a todos, ¿no? Donde los grupos criminales están aprovechándose de estas carencias para abusar a los adolescentes dentro de sus actividades ilícitas, ¿no?
Así es, César. Justamente hoy día, antes de tu entrevista, estábamos viendo una noticia en un importante medio digital, donde ya se anuncia que un asambleísta del oficialismo está proponiendo una reforma para que se juzgue como adultos a los menores de edad que cometan delitos graves. Esta es una medida idónea para neutralizar este reclutamiento y estas operaciones delictivas por parte de menores y adolescentes. No. Para mí no es una medida idónea. Definitivamente, si solo nos vamos a dedicar a atacar el problema, lo que está sucediendo, la consecuencia, nunca vamos a poder resolver esta situación, ¿no? Para poder justamente atacar realmente el problema, hay que cubrir estas necesidades que hay, estas carencias que están teniendo los adolescentes. Como les decía, la falta de sentido. No es que aquí el adolescente se levante y dice voy a delinquir. En lo absoluto. Este adolescente encuentra esta situación, se toma esta decisión porque justamente dentro del hogar no está encontrando el afecto, el apoyo por parte de su familia. Sí, pueden haber padre o madre presentes, pero emocionalmente pueden ser ausentes. Asimismo, en la escuela tiene una labor sumamente importante dentro de ellos, porque no solamente se trata de calificarlos o evaluarlos constantemente, sino que también darles un propósito a ellos en la vida para que ellos puedan entender cuál es el camino correcto. Entonces, cuando tenemos propuestas como estas, que sí, son importantes porque van de acuerdo a la necesidad, a lo que está pasando, que están utilizando los niños y adolescentes, pero ya la historia nos ha dicho que aumentar las penas, aumentar las cárceles o ser mucho más represivos ante esto no es un factor en el cual impidan a ellos justamente seguir cometiendo delitos, ¿no? Simplemente estás aumentando dentro del sistema carcelario su cantidad poblacional y no lo estás atacando realmente. Tanto así que dentro de los centros de retenciones de niños y de adolescentes hay un problema muy grave, y es que ambos, sin distinción, están siendo combinados. Y cuando me refiero a ambos, me refiero a que el adolescente que roba está compartiendo celda o comedor o patio con el que asesina, ¿no? Entonces realmente no se está diferenciando dentro de la población carcelaria a estos dos tipos de adolescentes que están teniendo actividades distintas. ¿Y por qué esto es tan grave? Es tan grave porque al fin y al cabo no se está dando un trato diferencial entre las actividades que cometieron cada uno. No es lo mismo la rehabilitación social del adolescente que roba con el adolescente que le quita la vida a una persona, ¿no? Entonces, estas situaciones, ¿qué están generando? Una escuela del crimen, ¿no? A la larga. Ha habido reportajes periodísticos en los cuales dicen que al fin y al cabo no se terminan reinsertando en la sociedad, sino que terminan aprendiendo cómo matar, ya aprendiendo otros tipos de delitos. A perfeccionar su actividad delictiva, básicamente. A perfeccionar su actividad delictiva. Entonces, si nos damos cuenta con toda esta lluvia de ideas que hemos estado conversando aquí, el problema no es tan sencillo como implementar una reforma legal en aumentar las penas o que estos sean tratados como son tratados los adultos. En lo absoluto, es un problema mucho más profundo, ¿no? César, y como pregunta de conocimiento general, por así llamarlo, ¿cómo es el trato en cuanto a penas que recibe un menor de edad versus un adulto? Por supuesto. Principalmente, ¿qué considera nuestra legislación, ¿no? Un adolescente es a partir de los 12 años a los 18 años de edad. Entonces, este adolescente tiene un trato diferencial a un adulto, ¿no? No se le impone una pena como tal, sino una medida socioeducativa, en la cual tiene que cumplir dentro de los centros de retenciones infantiles, ¿no? Entonces, dentro de estos centros, la pena, la sanción es de 4 u 8 años y ya. Entonces, en cambio... Es la pena máxima. Es la pena máxima que hay justamente... Incluso también por homicidio. Claro, ante delitos más graves, justamente esa es la pena máxima. Por eso es que es tan atractivo el reclutamiento, porque en 8 años ya salen y si no es en menos. Justamente es lo que pensaba, porque ellos tienen como más posibilidades de seguir formando parte de estos grupos delictivos y obviamente con penas tan bajas, pues incluso pueden llegar a ser más adelante unos capos. Claro. ¿No? Y de ahí no partiría también la importancia de tomar en cuenta estas reformas de que sean más sancionados los menores de edad, o sea, que tengan una sanción mucho más rigurosa. Claro, por eso es atacar una parte del problema, pero esto no quiere decir que aquí a mañana los jóvenes no van a seguir delinquiendo simplemente porque hubo una reforma legal en la cual
dice que van a ser tratados como adultos. No, si fuese así, cada vez que aumentamos las penas del COIP, no tendría que haber delitos, ¿no? Lamentablemente es así, no solamente se trata del populismo penal, sino de la realidad. ¿Qué nos demuestran las cifras? Más bien nos demuestra que Lo contrario. lo contrario. Claro. El día de ayer tuvimos una ola violenta en la ciudad de Guayaquil y las penas para ese tipo de delitos son altas y sin embargo lo están haciendo en plena luz del día. Eso justamente quería mencionar. Ayer estaba viendo en redes sociales cómo las personas lamentaban que en nuestra época lo que más buscábamos nosotros como niños al llegar a casa era salir a jugar con nuestros amigos del barrio. Ahora lamentablemente los niños tienen que encerrarse porque tienen que resguardar su seguridad, tienen que proteger su integridad. Y adicional a eso también vemos cómo hay menores que están desertando también de las instituciones educativas, justamente porque no tienen un acompañamiento en casa, algo que tú también hablabas y que es importante intervenir, que tiene que ver ya con lo social. Por supuesto, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que se pueden justamente realizar, ¿no? Como lo decía, en primer lugar, esto es un trabajo integral. No solamente se trata de realizar reformas legales o que el Estado pueda cubrir todo. De hecho, la primera base de todo es la familia, ¿no? Más allá de cualquier situación que pueda pasar con los grupos criminales, si tenemos a jóvenes que encuentran su sentido, reciben el cariño y el afecto que las familias le dan, pues van a ser muy poco difíciles que puedan ser atraídos por parte de los grupos criminales. Asimismo, por parte del Estado, si se les da también oportunidades a los padres de familia, no va a haber tantos problemas como los tenemos ahora, ¿no? Justamente hace un par de programas nosotras comentábamos que no solo era un tema, como bien decía César, un tema reactivo, ¿no? De endurecer penas o de penalizar o hacer responsables penalmente a jóvenes, sino también a que darles un sentido de pertenencia, porque de hecho las cifras indican que en el microtráfico no se gana muy bien como se ven en las novelas, ¿no? de esta naturaleza, ¿no? De hecho se gana mucho menos que el salario básico unificado. Sin embargo, es ese sentido de pertenencia, es más o menos esa familia que le brindan estas organizaciones criminales a los adolescentes que se sienten abandonados por parte de sus familias y por parte del Estado. No, y usted más que nada lo sabrá más que nosotros. Cuando usted fue candidata a asambleísta de Santa Elena, usted realizó muchas actividades en beneficio de los jóvenes. Claro, y usted nos podrá decir mucho más allá qué es lo que es las carencias que tienen ellos, ¿no? Es que sí, o sea, es básicamente pertenecer a algo. Y es así como una empresa así como estas empresas multinivel, ¿no? Entonces, como que es básicamente la motivación, es decir, tú puedes hacer esto para llegar a hacer esto. Y eso es como que básicamente la dopamina o lo que mueve a estos adolescentes, no tener un propósito de vida, ni siquiera es tanto el rédito económico. Y es triste porque empiezan a ver estas misiones de sicariato como especie de rituales para llegar a cierto nivel y cierto orden jerárquico. Entonces esto de alguna manera es grave porque empieza a desvirtuar todo un sistema de valores por parte de todos los niños y adolescentes. O sea, yo también estoy de acuerdo con César. O sea, creo que estas medidas legislativas sí son importantes, pero tienen que venir acompañadas siempre con medidas de soluciones integrales. Así es, no, totalmente de acuerdo. Esto es un trabajo en conjunto. El Estado, las familias, si todos ponemos nuestra parte, pues, y le damos esa atención que requieren los jóvenes, va a hacer las cosas totalmente diferentes. Ahora, César, tú en el corte estabas conversando sobre un decreto ejecutivo. ¿Podrías comentarnos? Sí, justamente algo que celebro de las últimas acciones del gobierno nacional es que hace poco hubo un decreto ejecutivo en el cual el gobierno ordena esto como una prioridad, ¿no? De los diferentes ministerios tienen que reunirse en comités para poder trabajar de forma preventiva y atender este problema, ¿no? Donde armarían políticas públicas y asimismo sugerirían reformas legales para poder atacar este problema donde los jóvenes están siendo reclutados por parte de grupos criminales y pues puedan solucionar este problema a largo plazo. O sea, es necesario una colaboración interinstitucional. Por supuesto. Eso también, más allá del Estado como tal, también los municipios. ¿Qué pasaría si realmente todos los fines de semana habría una casa comunal en los diferentes lugares en la ciudad de Guayaquil, donde se brinden capacitaciones de arte, cocina, emprendimientos? Cuando vas justamente trabajando en la educación de los jóvenes,
les estás dando herramientas a ellos para que no tengan que incluso buscar recursos en actividades ilícitas donde se están exponiendo a ser matados o a ser metidos dentro de estos centros de retención. En lo absoluto, si les das herramientas a ellos, si les das sentido de atención, de pertenencia, de importancia, las cosas van a ser mucho más diferentes. No, sí, totalmente, César, la verdad. Diana, para no quitarte el micrófono, No. que estoy yo... No, para nada. Yo estaba justamente revisando unos datos que quiero también traer a colación aquí aprovechando el tema, y es que el tema de desempleo juvenil tampoco ayuda a esta realidad, ¿no? Porque en sí la educación no está generando trabajo, es un planteamiento que se está analizando, y en general se habla de que el presupuesto del Estado destina recursos significativos al sector educativo, con el Ministerio de Educación ejecutando 3.282 millones en 2024, representa un 9% del presupuesto total aprobado. Pero en todo caso, esta inversión no es suficiente porque los indicadores laborales juveniles sugieren que esta inversión no se traduce automáticamente en mejores oportunidades de empleo para los jóvenes ecuatorianos. Y aquí también la insistencia de trabajar no solamente en un marco punitivo, sino también integrador, que pueda mejorar la participación de los jóvenes, y también creo yo que incentivar también a las empresas a hacer programas de reclutamiento de estos que son semilla, en donde puedes tú generar ese interés o captar esa esencia que tienen los jóvenes al inicio cuando están con muchas ganas de aprender. Se pueden hacer muchas cosas, no solamente mirar a la parte penal, como dice el abogado César Teneb. Sí, esto es un trabajo en conjunto. Diana lo ha mencionado muy bien. El problema hay que atacarlo no solamente a través de reformas legales, sino a través de acciones en conjunto por parte de nosotros como sociedad, porque cuando un joven toma este camino, o cuando un joven es retenido en un centro como estos, no pierden solamente las familias, perdemos todos como sociedad, ¿no? Entonces, hay que poner cartas del asunto. En las familias está justamente un trabajo muy importante en preguntarles cómo están, cómo les fue el día, qué se puede hacer, qué puedo hacer por ti. También eso, ¿no? Por eso, más allá de cualquier situación, está el tema de la familia, en preocuparse por los jóvenes, en lo que están haciendo, y darles ese sentido de atención y pertenencia, porque otros después se lo van a dar. Y desde afuera, ¿qué ejemplos podemos replicar aquí en el país respecto a un trabajo adecuado que se esté haciendo con los menores de edad para poder acompañarlos, digamos que en su formación, y que sean ciudadanos de bien? Claro, bueno, trabajar en el tejido social, ¿no? Justamente en actividades que ellos puedan dedicarle su tiempo, como por ejemplo talleres de cocina, bailoterapia, atención a darles otro tipo de capacitaciones en casas comunales, en centros. O sea, como les decía, hay tantas cosas que se pueden hacer en beneficio de ellos. Por ejemplo, que el Estado destine parte de su presupuesto en poner centros de diferentes habilidades en cada cantón, en el cual los jóvenes puedan justamente después de clases estar ahí, compartir, y asimismo dedicarle su tiempo a eso, ¿no? Claro. Así es como los municipios, a través de las casas comunales o los CAMI, puedan justamente dedicarle su tiempo a otro tipo de actividades, deportes. Entonces, y también el Estado podría hacer escuela para padres, ¿no? Es un trabajo totalmente integrado que yo espero, por el bien de nuestra sociedad, por el bien del futuro de nuestra sociedad, en que el gobierno pueda atender cada uno de estas situaciones. Y eso, ¿no?, se se debe hacer específicamente en las zonas o en las ciudades en donde los índices delincuenciales están altos. Por ejemplo, Guayaquil, Durán, que están dentro de la zona 8. El problema es que tanto Guayaquil como el gobierno pues están teniendo unas disputas por sus autoridades, ¿no? Porque no se llevan bien. Y como lo decíamos también al inicio del programa, quienes más se perjudican son los ciudadanos, porque no hay una política adecuada para un trabajo conjunto que requiere ya dejar las diferencias a un lado y empezar a decir, ok, más allá del tema político, ¿en qué manera puedo ayudar? Y eso lamentablemente no ayuda. Entonces, tenemos las soluciones a la mano, sabemos de manera coherente lo que se puede hacer
pero aún creo que hace falta esa voluntad, ¿no? Sí, esa participación de seguir haciendo las cosas bien. Totalmente de acuerdo con Diana, y además que yo aquí voy a decir algo, no me quiero salir mucho del tema, pero yo hace poco vi una noticia que creo que tú publicaste en tus redes sociales sobre que ahora existe el empleo, las personas jóvenes están sobrecalificadas para las plazas de empleo, y aquí tienen hasta maestrías y no consiguen trabajo. Exactamente, y no consiguen trabajo para el empleo que ofrece el Ecuador. Y aquí es importante lo que decía César, no solo concentrarnos en una sobrecalificación académica, sino también en habilidades blandas, en aprender a cocinar, aprender a otro tipo de habilidades, a negociar, a hablar música, inglés, arte, idiomas, música, arte, y que también los GATS empiecen a generar ese tipo de empleos, ¿no? Como una política de inclusión y de evitar también, y una política criminal, porque eso también es parte de la seguridad, darles empleo a los jóvenes, darles oportunidades, darles sentido, propósito, que pertenecen a una sociedad bien establecida, muy alejadas de estas organizaciones criminales. Yo creo que eso ha sido una conversación muy bonita. No, sí, es un tema que hay mucha tela por cortar. Esto no va a ser un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Es importante que todos como sociedad cumplamos nuestro rol. Nosotros como abogados, ellos como familia, y así mismo el Estado, ¿no? En buscar prevenir, no solamente atacar a través de reformas legales punitivas, ¿no? Sino que en buscar prevenir el problema, porque si no es como que le estuviéramos poniendo una curita a una herida profunda, ¿no? Y esto cómo se ataca a través de actividades para los jóvenes, a través de oportunidades laborales para los padres. Si nosotros justamente trabajamos en función a eso, pues la verdad es que estos grupos criminales se abstendrían poco a poco de recurrir a los jóvenes como una fuente de justamente de actividades ilícitas, ¿no? Y usted, amigo que nos está escuchando, ¿qué opina acerca de cómo mejorar el panorama del Estado, de gobernabilidad, de inclusión, respecto a tener una idea clara de cómo mejorar la seguridad también de los menores y que estos pues no sean reclutados por los grupos de delincuencia organizada? Recuerden que tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp al 096-311-7307, 096-311-7307. Sus mensajes, por supuesto, también los tendremos en consideración ya para el día de mañana, porque son las 8:29, ya 8:30 de hecho de la mañana, y queremos agradecerle al abogado César Terán por habernos acompañado en este espacio, también dando un análisis bastante interesante y yendo un poco más allá de lo que normalmente se espera, y es la sanción y que esto tiene que ser así, punitivo. Bueno, también vemos que hay un trabajo más por hacer que va involucrando al sector social también, porque no solamente las autoridades, sino también la sociedad civil, empresas que puedan involucrarse y poner su granito de arena a esta situación lamentable que estamos viviendo. Sí, te agradecemos mucho, César, y ya sabes, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para comentarnos de cualquier tema de interés nacional. No, muchas gracias, y gracias a cada uno de los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy de forma muy atenta ante este problema tan importante, ¿no? Así es, y con eso ya culminamos el programa, Diana. Así es, hasta mañana, amigos. Nos vemos a las 7:30 a través de la 96.9 FM y de sus plataformas como Facebook y YouTube. Recuerden que este es su punto de encuentro con la verdad. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de